Estoy hablando de derivadas, básicamente, ¿no? Mucha derivada, forma de derivada de la cadena. Vamos a repasar todas esas cosas y vamos a seguir un poquito más aplicándolas. Estoy hablando de derivadas de funciones elementales. ¿Cómo derivaban x a la n? Era, agarraban el exponente, lo bajaban, hablando pronto y mal, y es x a la n menos 1. ¿Sí? Le bajan el exponente, lo dejan multiplicando y queda el x a la del exponente menos 1. Básicamente eso. Tenemos algunos casos particulares también, ¿no? Conocíamos la derivada de raíz de x. ¿Sí? ¿Qué es raíz de x? Era x a la 1 medio, y ahí usamos esa propiedad. Bajamos el exponente, x a la 1 medio menos 1, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? Esto es menos 1 medio. ¿Y qué es x a la menos 1 medio? Bueno, le cambio el signo y lo mando para abajo. Es 1 dividido 2. Dije, le cambio el signo y lo mando para abajo. X a la 1 medio. ¿Y qué es x a la 1 medio? Raíz de x, ¿sí? Estamos repasando lo que tuvimos en las clases pasadas. Otra forma es decir, bueno, esta función es una hipérbola. 1 sobre x. ¿Cómo derivamos 1 sobre x? Hacemos así, x a la menos 1, derivado, ¿sí? Y ahí seguimos. Yo creo que para no hacer una figura de memoria de 1 sobre x, de raíz de x, cómo son sus derivadas, lo dejo como potencia, que para eso lo enseñamos en nivelación, ¿sí? Para simplificar las cosas, y van a ver que las cosas quedan mucho más fáciles. ¿Cómo derivan y a la x? Es e a la x. Su derivada es una función. ¿Cómo derivamos logaritmo de x? Habíamos visto que era 1 sobre x, ¿sí? Estoy repasando cosas nomás. La derivada del seno es coseno de x y la derivada de coseno es menos seno de x. ¿Sí? Acá podemos ver que si tenemos coseno de x, lo derivamos una vez y nos queda el seno menos seno de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo derivamos de vuelta, nos queda menos coseno de x. Y en la cuarta vez nos queda el seno con el menos. ¿Sí? Derivo 3 veces acá. Y cuando derivamos una vez más, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Estas cosas no se tienen que aprender de memoria, están en las tablas, son las que tienen en sus tablas de derivadas. Pues en estas tablas, que son las que tienen en el material para los parciales, que tienen tanto los ángulos como algunas propiedades de funciones y unas tablas de derivadas. Acá está todo lo que yo le decía. ¿Sí? Eso lo vamos a usar en los parciales y para hacer los ejercicios. ¿Cómo derivaban la tangente? La tangente, por definición, era el seno de x sobre el coseno de x. Y acá lo que hacían era la derivada creciente. Y les quedaba 1 sobre coseno cuadrado. Y a su vez tienen otra expresión que era 1 más tangente a la 2 de x. ¿Sí? Son equivalentes, son válidas. ¿Se acuerdan que llegaban de una a la otra usando propiedades trigonométricas? Son equivalentes. ¿Cuándo son una a la otra? Depende del caso. ¿Sí? A veces es más fácil una, a veces es más fácil otra. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo es más fácil usar de una a la otra? Esto es un modo de repaso rápido, lo hicimos. Ahora vamos a ir más despacio. Pero era para repasar un poco los conceptos que vieron en la clase pasada.
Bien. Vamos a tomar un ejercicio de regla de la cadena. ¿Sí? Y vamos a recordar un poco cómo es que hacíamos, cómo es que derivábamos funciones compuestas, que es como usamos la regla de la cadena. Hay bibliografías, hay manuales, hay libritos que les dan fórmulas de tengo esta función con esta función y el resultado de su derivada. Yo recomiendo que se sepan solamente que si tienen f compuesta con g de x, o sea, f de g de x, si lo vamos a derivar, su derivada va a ser g' de x multiplicado por f derivada evaluada en g de x. También esto ya lo estaba haciendo la clase pasada, lo practicaba con ejercicios inclusive. ¿Cómo llevamos una función compuesta? Agarramos la función que está adentro de la evaluada, hablando de producto y mal, la derivamos y lo multiplicamos por la función f derivada evaluada en la función original. ¿Sí? Esa fórmula. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en detalle, pero contarles que un cable colgando se define como una función coseno hiperbólico. Y vamos a hablar también de que se usa mucho en ingeniería, en arquitectura, en química, las funciones hiperbólicas y la trigonometría hiperbólica. Pero lo que más nos interesa ahora es cómo están definidas, ¿sí? Están definidas por exponenciales, crecientes y decrecientes, o sea, como su combinación. O sea, el seno hiperbólico de x lo tiene el práctico igual, pero lo definimos como la exponencial de x menos la exponencial de menos x sobre 2. ¿Sí? Y el coseno hiperbólico se definía como e a la x más e a la menos x sobre 2. La tangente hiperbólica vamos a definir como el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. Y si hacen esto sobre esto, les va a quedar, se lo dejo a ustedes, esta expresión de acá. ¿Bien? Si ven algo parecido, me avisan. Algo que les recuerde algo. Yo de vista en el gráfico si les doy tiempo. Yo veo estas cosas y me suenan de algo que hicimos en los tópicos anteriores. Vamos a graficar. El coseno hiperbólico de 0 vale 1. La tangente hiperbólica se va así. Una sigmoidea se llama esto. Y el seno hiperbólico, el más infinito se va más infinito como con esta, y el menos infinito se va por acá. Porque hay una idea más o menos de cómo son las funciones. Esta de acá, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿se acuerdan de cuando hacían el práctico 1? Si no me equivoco, el ejercicio 18 exactamente, cuando hacían el seno y el coseno de números complejos, ¿sí? Era exactamente la misma forma, igualito. Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Vamos a probar, por ejemplo, el ejercicio 5, que sería el 3 del práctico viejo. El ejercicio 5, la parte A, nos pide que probemos que el coseno hiperbólico a la 2 menos el seno hiperbólico a la 2 vale la unidad. ¿Sí? Vamos a probar.
todo eso en una ventana. Vamos a calcular por un lado coseno hiperbólico de la 2, que sería esto a la 2, ¿verdad? E a la x más e a la menos x sobre 2 a la 2. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Nos queda esto a la 2 sobre 2 a la 2, que es 4. Propiedades de potencia. ¿Qué es esto? Es x a la e a la x a la 2, ¿sí? Cuadrado de binomio. Potencia de potencia era e a la 2x, o sea, e a la x a la 2 es e a la 2x, más 2 veces esto por esto, más esto a la 2, e a la menos x al lado, que es e a la menos 2x, propiedades de potencia. Todo sobre 4. Entonces, el coseno hiperbólico de x es e a la 2x. ¿Cuánto vale e a la x por e a la menos x? Es e a la x menos x, ¿sí? O sea, e a la 0, que es 1. O sea, esto de acá vale 1. Hagan las cuentas, las propiedades de potencia, insisto, más e a la menos 2x. Todo sobre 4. Perfecto. El seno hiperbólico. Es lo mismo, ¿no? Sería e a la x menos e a la menos x sobre 2 al cuadrado. Nos va a quedar e a la x menos e a la menos x a la 2 sobre 2 a la 2, que es 4. Esto a la 2 es e a la 2x, propiedad de potencia, menos 2 veces e a la x e a la menos x, 2 por esto, más esto a la 2, e a la menos x sobre 2. De vuelta, esto de acá es e a la 0, que vale 1, quedándonos entonces que el seno hiperbólico a la 2 es e a la 2x menos 2 más e a la menos 2x sobre 2. ¿Qué nos queda si hacemos esto de acá? O sea, coseno hiperbólico a la 2 menos seno hiperbólico a la 2 sería este resultado. Y como tenemos el cuarto denominador común en ambos, lo pongo todo abajo como denominador común. Es esto menos esto. ¿Sí? Este signo de menos, hagan las cuentas. Esto menos esto se tacha. Esto menos 2 es 4. Dejamos el 4 ahí abajo. Esto e a la menos x menos e a la menos x se tacha. Ya está. 4 sobre 4, 1. Demostrado. Hasta acá nada derivada, solamente un poco de cuentas. Ahora sí vamos a hacer derivadas. Bien. ¿Se acuerdan lo que hicimos antes con el seno y el coseno común?
que si lo derivamos 4 veces, llegábamos a que repetíamos, ¿verdad? O sea, al seno lo derivo 4 veces y vuelvo al seno. O sea, que es algo periódico, derivablemente hablando, si existe esa palabra. Entonces acá pasa similar, pero en vez de derivar 4 veces, tenemos que derivar 2 más. O sea, ustedes saben el B y el C, se lo dejamos de deberes, pero si tienen coseno hiperbólico y lo derivan una vez derivada, van a demostrar que esto vale el seno hiperbólico. Y si lo derivan otra vez, ¿a qué van a llegar? En realidad van a llegar a esta vuelta. ¿Sí? Derivan 2 veces el seno hiperbólico y llegan al seno hiperbólico. Y den con el coseno hiperbólico. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a probar entonces cuánto vale la derivada de la tangente hiperbólica. ¿Qué es la tangente hiperbólica? Esto que está acá, que se define como seno sobre coseno. Vamos a definirlo aquí. Lo podemos usar derivando exponenciales, cocientes, pero ya que tenemos el dato de que derivada de seno hiperbólico, coseno hiperbólico y viceversa, vamos a usar eso. ¿Para qué complicamos la vida? Ya bastante difíciles en tiempos de coronavirus. ¿Cómo derivamos esto acá? Cociente, ¿verdad? Seno derivado por coseno menos seno por coseno derivado sobre coseno de la base. Arriba por lo de abajo, menos lo de arriba es derivado por lo de abajo derivado, dividido lo de abajo de la base. Bueno, ¿cuánto vale el seno hiperbólico derivado? Coseno hiperbólico. Esto de acá vale coseno hiperbólico. Por coseno hiperbólico me queda a la 2. ¿Y cuánto vale derivada del coseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Por el seno hiperbólico me queda seno hiperbólico a la 2. Dividido coseno hiperbólico a la 2. Acá vamos a hacer 2 cosas. Camino 1, vamos a usar la identidad trigonométrica que calculamos antes, que volver, que dice que coseno a la 2, coseno hiperbólico a la 2, coseno hiperbólico a la 2, ¿cuánto vale? 1. Y acá estaría el ejercicio resuelto. Pero vamos a otro camino también. ¿Qué decía? Bueno, vamos a hacer unos puntitos acá. ¿Cómo separamos fracciones? De esta forma. ¿Sí? Mismo denominador. ¿Y esto que está acá cuánto vale? Algo sobre lo mismo vale 1, ¿verdad? Y esto que está acá es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico al cuadrado. Propiedades de potencia. ¿Y esto qué es? 1 menos tangente hiperbólica a la 2. Queda demostrado. Esto fue el mismo jueguito que hicieron cuando derivaban la tangente, ¿verdad? Es lo mismo. Salvo acá es hiperbólico, pero es lo mismo. Bien.
funciones inyectivas, biyectivas o deyectivas, invertibles. Hay más funciones particulares. Así como hay funciones que no son nada, no son invertibles, no son inyectivas, son simplemente funciones. Hay otras funciones que son, además de invertibles, inyectivas, todas esas cosas que hablábamos, lo que les llamamos funciones pares, funciones impares. ¿Sí? Y nos estamos basando en eso, en el hecho de que exista o no una especie de simetría, que de hecho son dos tipos de simetrías. Supongamos que tenemos funciones pares e impares. Supongamos que tenemos una función que es del estilo así. ¿Qué es lo que vemos? Un poquito de imaginación, no lo que veo en el dibujo, pero vemos que del lado del eje X acá, o sea, de este lado positivo y de este lado negativo, hay una simetría respecto al eje Y, ¿verdad? O sea, otra función, por ejemplo, una parábola común y corriente, ¿sí? Vemos que de este lado es lo mismo que de este lado. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que una función f es par si... ¿Qué pasa si yo la evalúo en f de x? ¿Y qué pasa si la evalúo en el opuesto? Todo el mismo valor, porque hay simetría respecto al eje de x, al eje y. Entonces, una función es par si f de x es f de menos x, que da lo mismo si yo hago f en x o en menos x. ¿Sí? Hay la simetría acá. Por ejemplo, f de x igual a x a la 2 es par. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo hago f de menos x? Es menos x a la 2 y acá el signo se me elimina, me queda x a la 2. Entonces f de x es igual a f de menos x. Perfecto. ¿Qué pasa con funciones de este estilo? En el que yo veo una simetría respecto al eje O, o sea, el eje 0. El punto O, en el origen, básicamente. Si yo tomo un x, me da f de x. Tomo el opuesto y me da f de menos x, ¿verdad? ¿Qué hemos con estos valores? Que f de x, o sea, f es impar si f de x, ¿cómo va a ser con f de menos x? Así no ha cambiado. F de x es menos f de menos x. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un ejemplo que se vea mejor. Yo no soy bueno dibujando. La función x cubo. F de x es x cubo. ¿Qué pasa si yo hago f de menos x? Menos x a la 3, ¿verdad? Donde dice x le pongo menos x. Esto me va a quedar x a la 3 por menos 1 a la 3. Signo negativo a exponente impar me queda negativo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, f de x es menos f de menos x. Entonces es impar. La tangente es impar, el seno es impar, el coseno es par, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más de propiedades que tienen estas funciones. Más adelante la vamos a usar mucho más.
segunda parte del curso, pero F, vamos a suponer que F es par y G es impar. ¿Sí? Y vamos a suponer que vamos a suponer que F y G son pares, H es impar, el I, K es impar. Si yo me defino una función que sea J, por decir cualquier cosa, igual F por G, o sea, el producto de dos funciones pares es par. El producto de una función par con una función impar es impar. Y el producto de una función impar con una par, impar con impar es par. Es más difícil decirlo que saberlo, porque es exactamente igual que la regla de los signos. Menos por menos y más por más por menos. Funciones de dos pares va a ser par. Si yo hago coseno de x por x a la 2, esto es par y esto es par. Entonces f también lo va a ser. Si yo hago tangente de x por x, x es impar, tangente es impar, entonces esto, f es par. Acá también. Y si yo hiciera f igual coseno de x por seno de x, seno es impar, coseno es par, par por impar es impar. Y bueno, es mucho más de lo que precisaba para hacer el ejercicio 6, pero es lo suficiente que necesitan para saber todo lo que van a usar mucho más adelante, un poquito más adelante. El ejercicio 6 lo van a hacer ustedes, les tiro la pista nomás. Por ejemplo, acá les dice, debe que si f es par, si f es par, entonces f' es impar. Cuando tenemos que probar cosas, no alcanza con un ejemplo. Tal vez hacer un ejemplo de sirva para decir, bueno, capaz que la cosa va por acá, o para entenderlo, para encontrar algún sentido de deducción del teorema. Pero bueno, por ejemplo, f de x es x a la 2, es una función par. Si yo la derivo, me queda 2x y esta es impar, ¿verdad? Tiene sentido. Con coseno y seno lo mismo, derivo en coseno, que es una función par, le da seno, que es una función impar. Lo que tienen que hacer básicamente es usar la definición de que f de x es f de menos x. ¿Y qué es esto? F de menos x es f de x compuesta en la función menos x. La idea de la cadena. Usando eso, les muestran el ejercicio. Perfecto. Si bien, como ustedes saben, el curso no se trata de demostrar cosas, es bueno tener las pruebas porque si saben demostrar, saben hacer ejercicios de manera más compacta, más firme. ¿Sí? No lo van a usar en las evaluaciones, pero yo lo recomiendo muchísimo. Y ahora vamos a hablar de filopita.
Bien. Vamos a ver un poquito, vamos a hablar de cómo se definía la regla del orbital, cuándo se aplicaba. En el teórico veían que si tenían un límite con x teniendo un punto genérico A de f de x, g de x, y esto tiene una indeterminación del tipo, en un principio, 0 sobre 0. 0 sobre 0, parece un porcentaje, eso es 0 sobre 0. Acá pueden hacer el orbital, ¿sí? ¿Y qué decían? Bueno, como tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, calculo el límite de x tendiendo a de f' de x, o sea, derivo esto y derivo esto. Y esto me da un cierto valor de límite. Entonces, si el límite de esta expresión derivada aplicando el orbital me da L, entonces el límite de x tendiendo a de f de x, g de x, vale L. ¿Sí? Tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0 acá, en un principio. ¿Qué hago al orbital? Hago el orbital, evalúo y se me va la indeterminación, efectivamente, y me da el límite que vale L. ¿Qué quiere decir eso? El límite original vale L. Claro, hay ciertas reglas de que esto tiene que ser diferente de 0, que esto es 0 sobre 0, pero se extiende el caso de infinito sobre infinito, 0 por infinito, porque ¿qué es 0 sobre 0? Vamos a usar un poquito de abuso de notación. 0 sobre 0 es como un 0 por infinito, ¿verdad? Porque ¿qué es 1 sobre 0? Es infinito, la tendencia. Entonces se aplica a este caso también. El orbital se usa para 0 sobre 0, para 0 por infinito, se utiliza para 0 sobre 0 es 1 sobre 0 sobre 1 sobre 0, que es infinito sobre infinito. Está totalmente teórico, pero es mucho mejor, más detalladamente. A lo que voy es que el orbital se aplica a 0 sobre 0, 0 por infinito, infinito sobre infinito. Se aplica para ese tipo de determinaciones, ¿verdad? Que usando el orbital, eventualmente podrían levantar la indeterminación y calcular el valor del límite. Detalle fundamental, que no es que puedo usar derivar 25 veces, no. Uso el orbital, o sea, el orbital aplica, que el orbital dice esto. Se usa hasta que levante la indeterminación. Si yo levanto la indeterminación y aplico el orbital de vuelta, o sea, si digo de vuelta no aplico el orbital, porque me va a dar cualquier cosa. Estaría mal aplicado. De vuelta, el orbital se aplica hasta llegar al levante de la indeterminación. Y vamos a ver ejemplos del ejercicio siguiente. Vamos a hacer el B que dice límite tendiendo a 0, la variable de seno x sobre x. Y este límite lo hicieron en clases anteriores usando identidades trigonométricas, desigualdades, teníamos la función compuesta, si mal no recuerdo, acotaban seno entre x y tangente y ahí calculaban el límite y le daba 1. Ya sabemos que vale 1 ese límite. ¿Para qué nos vamos a meter? Lo cual es la idea de usar el orbital, de hacer todo un ejercicio solamente con el orbital, es aprender la herramienta y en algunos casos usar el orbital, otros casos usar conjugado, otros casos usar equivalencias. Algunos casos mejor uno u otro. Entonces vamos a practicar con el orbital. Si hago tendencias, seno de x, cuando x tiende a 0, va a tender a 0, y esto también va a tender a 0. Claro, 0 sobre 0 indeterminado. ¿Qué hago? Bueno, el orbital. Derivada de 0, coseno, derivada de x, 1.
Voy a sustituir a ver si levanté la indeterminación. Coseno de 0 tiende a 1 sobre 1, 1. Bien, nos dio el resultado que sabíamos que iba a dar. ¿Qué pasaría si yo hago, si derivo de vuelta acá? No tengo cociente, me queda derivada de coseno sobre derivada de 1 que vale 0, o sea, cualquier cosa me da eso. Entonces, luego quitar la aplica hasta que levante la indeterminación. Perfecto. Vamos a hacer el F. Ese ejercicio que está muy interesante. Lo hacemos y les cuento porque esto les puede hacer ganar plata. Bien, vamos a tendencia primero que nada. X tiene infinito, entonces esto de acá tiende a 0, no es 0, tiende a 0. Por lo que 1 más algo que tiende a 0 va a tender a 1 y algo que tiende a 1 elevado al infinito es determinado, porque no es 1 al infinito, no es que estamos haciendo 1 por 1 infinitas veces, capaz que estamos haciendo 1 con 0, 0, 1 por 1 con 0, 0, 1 infinitas veces. Entonces como que vamos a tener una especie de indeterminación, porque no sabemos si queda en 1 o se va al infinito. No sabemos si esto es despreciable o esto hace que se incremente cada vez más. Insisto, es una tendencia, no una exactitud. Por eso la indeterminación. Bueno, ¿qué vamos a usar para levantar la indeterminación? L'Hopital, claro está. Ahora es la pregunta del millón: ¿cómo levantamos la indeterminación? ¿Cómo lo quitar acá? Bueno, lo que voy a hacer ahora no es magia, es ciencia. Y es que yo quiero, me está molestando el exponente, me está molestando muchísimo. ¿Cómo bajamos exponentes? ¿Se acuerdan que usamos nivelación? Si tenemos un exponente, vamos a aplicar el logaritmo. El logaritmo log de A de base A de B a la C, ¿se acuerdan que el exponente se me salía multiplicando? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar el logaritmo a todo esto. Para el exponente que no nos gusta el exponente, nos está complicando la vida, lo vamos a bajar multiplicando. Y ahí las cosas van a ser mucho más fáciles. Ahora bien, vamos a aplicar el logaritmo. Pero ahí ya estamos con el ejercicio. ¿Cómo compensamos que apliquemos un logaritmo? Le vamos a aplicar la función inversa. Entonces, si aplicamos una exponencial y un logaritmo neperiano, estamos usando una función con su inversa, no estamos alterando nada. Es como que estamos multiplicando por 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos acá? Nos queda el límite de x a infinito de e a la logaritmo neperiano de todo eso. Si aplico e con el logaritmo, en realidad lo podría tachar, no lo voy a tachar para que lo puse así, ¿no? Pero es como que no tiene, o sea, no tiene la igualdad, ¿verdad? Como que multiplico por 1. Entonces, ahora sí, esto que está acá, que no me está ayudando a resolver el ejercicio, lo mando multiplicando por propiedad del logaritmo, que la otra vez. Pero por propiedad del logaritmo. Y me va a quedar e a la x por logaritmo de 1 más 1 sobre x. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Eso que está ahí es e a la límite
logaritmo de 1 más 1 sobre x. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque no vamos a ver un poco de esto ahora, vamos a resolver este límite y después lo sustituimos. ¿Cómo resolvemos este límite de acá? No nos aparece el denominador que queremos, pero nos aparece multiplicando. ¿Qué es lo que hacíamos? De vuelta, vamos a explicarlo con las dudas. A ver si x es x a la menos 1 a la menos 1. Y esto habíamos dicho que es, porque viene de potencia, 1 sobre x a la menos 1. Lo vamos para abajo. Y esto acá es 1 sobre x. Propiedades de potencia. Estaban ahí escondidas en esférica de integración y se usan para todas estas cosas. Entonces, que yo tenga un y multiplicando como que tenga dividido 1 sobre x. Vamos a usar esta propiedad acá. Que tenga y multiplicando, dijimos que es como que tenga acá abajo el 1 sobre x. Bueno, estamos en condiciones de hacerlo ahorita. Si quieren, evalúen y van a ver que le va a quedar una determinación. ¿Sí? Y vamos a hacerlo. ¿Cómo derivamos esto que está ahí? Nos queda límite igual a infinito. ¿Cómo derivamos el logaritmo de esta función compuesta? Es la derivada de esto que está acá primero que nada por ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Entonces mandamos todo eso para abajo. Es 1 sobre x igual a 2. Y derivada de esto es x a la menos 1. Vimos que la derivada vale menos 1 sobre x a la 2. Perfecto. ¿Cuánto vale esta derivada de acá? 1 derivado, vale la de la suma, más 1 sobre x derivado. ¿Sí? La derivada de la suma de la derivada. Esto, derivado de un número, vale 0. Y esto de acá es menos 1 sobre x a la 2. ¿Cómo nos queda? Límite de x tendiendo más infinito de menos 1 sobre x a la 2 por 1 sobre 1 más 1 sobre x, todo dividido menos 1 sobre x a la 2. Esto y esto es lo mismo, se cancelan y nos queda el límite de x tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre x. Esto tiende a 0 y esto tiende a 1, por lo que el límite vale 1. ¿Qué límite vale 1? Yendo todo para atrás, calculamos este límite. O sea que este límite de acá vale 1. ¿Sí? Entonces, lo que vale 1 es esto. El límite vale 1. ¿Y qué nos queda el resultado? Era 1, o sea, esto.
Este número es el número de Euler, el famoso 2,7, no sé cuánto, 2, ¿sí? Literaturas cuentan que lo descubrió Euler inventando o descubriendo, mejor dicho, cuál era la manera más óptima de depositar dinero en el banco y obtener ganancias. Él descubrió este número, ¿sí? Haciendo tendencias, incrementos chiquitos en el banco, ganando poquita plata, pero incrementando cada vez más, y tenía un aumento exponencial en el cual él demostró, mediante, o sea, llegó a esta fórmula y la resolvió, ese resultado, y demostró que la máxima ganancia que tienen los bancos es multiplicar por el número de. Claro que ahora ya los bancarios lo conocen, no corre más esto, pero en su época jugó bien el señor. Vamos a hacer algunos ejercicios más, como por ejemplo el J, que es aplicando claramente lo. Ya pude ver que es el mismo número que usamos señal a X, que el número que aparece está en la sopa. Cero más, ya vamos a ver. Vamos a descubrir qué pasaría si no hubiese un cero más. ¿Cómo hacemos el límite este? ¿Lo pensaron? Tenemos cuál es el problema que nos está surgiendo acá. El exponente, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis. Esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Qué me quedaría? 0 a la 0. Está indeterminado. Y le voy a explicar un poquito por qué está indeterminado esto. El 0 a la 0, la demostración que le voy a hacer acá, la aprendí de un autor, un matemático uruguayo y músico muy bueno, Ignacio Dolchenko, ¿sí? Nachito, que decía que ¿qué pasa si vos elevás un número cualquiera a la 0? ¿Cuánto vale cualquier cosa a la 0? 1, dijo Nacho. ¿Qué pasa si multiplico 0 por cualquier cosa? O sea, 0 a la b. ¿Cuánto vale multiplicar 0 muchas veces? 0, dijo Nacho. Entonces, bueno, ¿qué pasa si ahora hago 0 a la 0? Por un lado, cualquier cosa a la 0 vale 1, y por otro lado, 0 a la cualquier cosa vale 0. Y acá hay una indeterminación porque o vale 1 o vale 0. Por eso cuando ustedes escriben esto en la calculadora aparece match error, no está determinado, no existe. Acá la indeterminación viene por ese lado. Viene por el lado de que 0 a 0 está indeterminado, no tiene existencia. ¿Qué es lo que hacemos? Recurremos al L'Hopital, pero primero vamos a tener que formar un cociente. Ya hemos visto que lo que nos está molestando es el exponente, el 0, o sea, la potencia del exponente acá. ¿Cómo lo bajamos? Con logaritmos. Aplico E al logaritmo neperiano. Acá, función y su inversa, vimos que no altera la igualdad.
3x, 5x. Esto que está de exponente adentro del logaritmo sale multiplicando. Y nos queda e a la 5x logaritmo neperiano de 3x. Fundamental el 0 más, la verdad que está definido en el ejercicio. Porque si no fuera el 0 más, un 0 menos no tiene definición, porque no existe el dominio negativo del logaritmo. Vamos a hacer una cosita más. Vamos a seguirlo acá. Vamos a intercambiar las funciones del logaritmo, del límite. Ese límite es e a la 5 límite x logaritmo de 3x. ¿Verdad? Aplicamos una especie de linealidad. Ya lo vimos esto acá, el x. Si está multiplicando, ¿cómo la aparezco dividiendo? Lo mando para abajo. Opa, x. Y ahora nos vamos a hacer sobre esto para simplificar un poco. El límite ese mismo que era límite de x tendiendo a 0 más del logaritmo de 3x y mandamos el x como 1 sobre x. Ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos y me queda 0, logaritmo de 0 que es infinito, tiende que es infinito. 1 sobre logaritmo de 0 es infinito y indeterminado. ¿Qué cosa? ¿Cómo derivamos logaritmo de 3x? Bien, es derivada de adentro, derivada de 3x es 3 por derivada de logaritmo 1 sobre x evaluado de 3x, o sea 1 sobre 3x. Y abajo me queda derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. Me queda 1 sobre x, que es x a la menos 1, y abajo me queda menos, mando el menos para allá, x a la menos 2. Propiedades de potencia. Menos x a la menos 1 menos menos 2 da 1, o sea x. Y este límite entonces da 0. Entonces, esto que está acá vale 0. E a la 5 por 0, si a la 0, cualquier cosa a la 0, vale 1. Dentro de la determinación de si va al 1 o al 0, como vimos ahí en la demostración que me enseñó Nacho, se fue al 1. ¿Está? Por eso, como está bien determinado, no sabíamos si iba al 1 o al 0 o a qué valor iba a ir. Pero haciendo el orbital, levantamos la determinación.